Muy buenas. En esta clase vamos a mencionar el papel de una estructura cerebral que tiene muchísima importancia en lo que al final puede resultar un comportamiento agresivo, y se está generando mucha investigación a nivel neurocientífico sobre esta estructura, porque cada vez está más comprobado su relevante papel en el comportamiento violento. Nos referimos a la amígdala, que en principio la menciono en singular, pero son dos. Tenemos una amígdala por cada uno de los hemisferios cerebrales. La amígdala es una estructura que tiene unos orígenes ancestrales en el ser humano, y nos ha servido y nos sigue sirviendo fundamentalmente como un mecanismo de alarma a la hora de detectar amenazas. Y si bien ese es el origen de su función, el prevenir al individuo de posibles amenazas y prepararle para enfrentarse a esas amenazas, bien es verdad que los seres humanos, que somos capaces de convertir todo y darle la vuelta y obtener para esas estructuras otros objetivos, pues hoy por hoy en el tema de la violencia nos ha llevado mucho más lejos de esta idea sencilla de la de prepararnos para las amenazas. En general, la amígdala es una estructura que nos permite detectar una alarma y reaccionar a ella mucho antes de que hayamos podido procesar cognitivamente y valorar con tiempo y detenimiento esa amenaza. Como veremos posteriormente, precisamente en hacerlo, en conseguir que reaccionemos tan rápido, está la gran ventaja que tiene para el ser humano contar con las amígdalas. Pues si tuviéramos que analizar pormenorizadamente todas las amenazas, sin duda el individuo no sobreviviría si la amenaza es inminente, porque valorarla le llevaría muchísimo más tiempo del necesario. Bien, pues ahí es donde interviene esta estructura, que, como os decía, tenemos una por cada hemisferio. Se le denomina amígdala por su parecido con una almendra. Realmente podemos hablar de ella como un núcleo, pero realmente lo que está es compuesta a su vez de otros núcleos, de otros conglomerados de estructuras cerebrales con importantísimas funciones a la hora de distribuir la información y de mandar señales a otras regiones cerebrales que al final son las que van a poner en marcha el organismo. Bien, lo importante de la amígdala es la rapidez. Esa es su razón de ser. Está fundamentalmente conectada al órgano de la visión, que hoy por hoy en el ser humano es el órgano del sentido al que en principio le damos más valor, mayor preponderancia, mayor importancia a la hora de captar la información que nos rodea. Tanto es así que si algo nos interesa, lo que intentamos hacer por todos los medios es verlo. Aunque se trate de un olor, aunque se trate de un sonido, la intención siempre es ver en qué consiste ese estímulo que nos llama la atención. Bien, pues la amígdala efectivamente está conectada por unas vías rapidísimas con la visión, porque su objetivo es detectar esas amenazas que gracias a la visión pues hemos podido vislumbrar. El ejemplo más claro es el que tenéis en la ilustración, y que fue propuesto por Ledouche, que es hoy por hoy uno de los principales científicos en el campo de las emociones, que está muy relacionado con el comportamiento de la amígdala, que es la estructura cerebral que más se relaciona con la conducta, con la emoción de miedo. ¿De acuerdo? Bueno, pues él elaboró esta pequeña ilustración que de algún modo viene a explicar correctamente cuál sería el funcionamiento de la amígdala. Pues como veis ahí, hay un individuo que va paseando por el campo, por el bosque, y en un momento dado puede ver
algo como enrollado, como si fuera una cuerda, todavía no lo sabe muy bien, pero antes de que procese exactamente qué es eso enrollado que ve en el suelo delante de él, la amígdala actúa e interpreta rápidamente que ese estímulo, ese algo enrollado puede suponer un peligro, como pudiera ser, por ejemplo, una serpiente, y antes de que el hombre procese conscientemente si se trata de una serpiente o no, la amígdala ya ha mandado las órdenes precisas a otras estructuras cerebrales para que pongan en marcha el movimiento del cuerpo para alejarse de una manera rápida e inmediata de ese estímulo, de tal manera que evita exponerse a ese potencial peligro. Esa comunicación que la amígdala hace con otras estructuras, como fundamentalmente el tálamo, que va a ser la estructura que hará de centro de control, que mandará las órdenes precisas a los miembros, a las partes del cuerpo que van a actuar, como por ejemplo los músculos, dentro de esa información también hay información que va a permitir la activación hormonal, es decir, si lo que necesitamos es una respuesta explosiva, no solo van a tener que actuar los músculos no pueden actuar si no tienen el combustible preciso, y ese combustible preciso lo van a proporcionar las hormonas. Por lo tanto, cuando la amígdala da esa información, es una información completísima que prepara al organismo para la huida, si puede, y en el caso de que no pueda huir, pues la otra opción, que es la lucha, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, la acción es rapidísima, y antes de que el individuo sea consciente de qué es lo que le ha hecho huir, el cuerpo ya ha reaccionado. Como os decía antes, la amígdala es un núcleo cerebral compuesto a su vez de otros tantos núcleos, cada uno especializado en mandar señales a determinadas estructuras cerebrales. Es decir, su aparente funcionamiento tosco realmente es de una finura sensacional a la hora de la especialización que una estructura que actúa a tal velocidad puede realmente llegar a conseguir. Indudablemente tiene, igual que tiene una gran ventaja como es la de actuar rapidísimamente antes de que se produzca un procesamiento consciente del estímulo, esa es su gran ventaja, tiene una desventaja, y es que todo lo que tiene de rápido lo tiene de impreciso, es decir, va a detectar el estímulo y sin llegar a valorarlo con detenimiento va a actuar. En el caso de la ilustración lo que veíamos era algo enrollado que en un momento dado podría ser interpretado como una serpiente, es decir, como una amenaza, rápidamente da todas las órdenes precisas para que el organismo se aleje de esa amenaza, de esa posible serpiente, y se salva al individuo. Sin embargo, si el individuo tiene tiempo para valorar el estímulo, puede llegar a valorar que en vez de serpiente se trataba de una mera cuerda enrollada o de unas ramas en el suelo. Es decir, su ventaja es la gran velocidad, su desventaja es que no es muy precisa. Por eso se la denomina la vía rápida, porque mientras que el individuo que iba paseando por el campo, mientras se excita esta vía rápida, al mismo tiempo, pero mucho más lento, está funcionando una vía que denominamos lenta, que partiendo también de la visión, llega a otras áreas cerebrales, fundamentalmente para terminar en las prefrontales, que son las que van a analizar con detenimiento ese estímulo. Y es el que realmente al final va a decirle al individuo, no era una serpiente, era una rama, era una cuerda. La vía lenta tiene la gran ventaja de que es muy precisa, puede llegar a valorar perfectamente si se trata de una cuerda, de una rama o de una serpiente, pero tiene la gran desventaja de que es lenta, y como es lenta puede que, por muy bueno que sea el conocimiento final, llegue demasiado tarde.
En general, hoy por hoy se relaciona la amígdala con el comportamiento violento en función de su relación con la emoción de miedo, hasta tal punto que el sentir miedo se considera un factor inhibitorio para el comportamiento violento. Se está demostrando que ciertos individuos que sí llegan a ejecutar los comportamientos violentos tienen una menor respuesta de miedo por una menor activación de la estructura cerebral de la amígdala. De ahí las implicaciones que tiene esta estructura no solo en el procesamiento de determinadas emociones, sino en el comportamiento violento que puede derivarse de esa interpretación.